Amén, amén, gloria a Dios. Una vez más, muchas gracias le doy al Señor, porque sé que por su voluntad estoy aquí. Le doy gracias a Dios, porque Él me corona de favores y misericordias, porque Él sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Gloria a Dios por todo lo que acontece en el diario vivir, porque Dios está de una manera u otra recibiendo toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y dirás tú allí donde estás: ay, hermana, pues usted no sabe que entro a una y salgo de otra y me va como en feria. Aleluya, digo yo, da gloria a Dios, porque déjame decirte, ahorita vamos allí al libro de Lucas capítulo 20, pero déjame decirte que cuando Abraham, nuestro padre de la fe, Abraham, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Así que Abraham era el que Dios le pidió su hijo, se lo dio en promesa, y con una promesa, ¿verdad?, que se multiplicaría la humanidad aquí en la tierra, ¿verdad? Y nos enseñó a caminar en esa fe que le agrada a Dios, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la seguridad por la cual estoy aquí. Si estoy aquí es porque me envió el Señor para dar esta palabra. Y Abraham, cuando después parece ser como que se miró que se contradijo Dios, porque le dijo: dame a tu hijo único en sacrificio. Pero conociendo Dios su corazón de Abraham, él en obediencia tomó al muchacho, tomó la leña, tomó el cuchillo y lo llevaba a donde Dios le dijo que se lo ofreciera en sacrificio, al monte Moria. Pero mientras iban camino, dice la palabra, que el muchacho le preguntaba: ¿dónde está el cordero? Y él decía: Dios proveerá. Él llamaba las cosas que no son como si fueran. Él estaba seguro, dice la palabra, que llevaba a su hijo en sacrificio a Dios, pero que Dios era poderoso para resucitárselo ahí en ese mismo momento. Pero Dios no le permitió. Cuando uno hace decisiones que le agradan a Dios, Dios está para favorecerte. Dios está para ayudarte. Dios está para proveerte cuando está Dios en el asunto. Déjame decirte que cuando iba, dice la palabra que eso sucedió, y cuando llegó allá y ya había amarrado al muchacho y lo había puesto, se oyó una voz del cielo que dijo: Abraham, detente, porque Dios ha visto que tú eres un hombre determinado de palabra en la fe. Eso es maravilloso. Eso es glorioso. Y esa es la fe que le agrada a Dios, que caminemos creyéndole a Dios. Si no le crees a esta palabra del Señor, entonces ¿a qué más te conviene creerle? Tú le puedes creer a la ciencia, a la falsa llamada ciencia. Tú puedes creerle a todo lo que tú quieras creerle, pero realmente lo que nos conviene creer es a esta palabra, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra es poderosa. Oh, hermana, pero tú no te has dado cuenta de los que tienen mal testimonio. Tú no te preocupes de los que han hecho daño, porque la palabra ya Jesús me lo dijo. De los tales ni te preocupes, porque ya tienen su recompensa. Y el que causa daño y sigue haciendo daño y sigue haciendo daño, la recompensa es el infierno. No lo digo yo, lo dice la palabra. De Dios nadie nos podemos esconder. Allí lo dice en el Salmo 139, léelo. Lee el Salmo 139. Por favor, te lo doy de tarea. Salmo 139.
Así que es Dios en el asunto, que Dios nos ayude a continuar. Y que vivamos una vida consagrada, una vida santificada delante de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Que no se te haga fácil hacer de lo que tú quieres hacer. Al cabo Dios ni ve ni hace nada, pues se llega el día. Se llega el día. Así que Dios es Dios. Yo no le puedo decir a Dios que haga, pero como Él todo lo ve, dice la palabra, que sus ojos contemplan todos los moradores de la tierra. ¿Habrá algo que se esconda delante de Dios? ¿Habrá algo que Dios no lo mira? Dios lo ve. Dios lo ve. Y si Dios está dejando que el hombre haga y deshaga, es por la misma desobediencia del hombre. El hombre cae en su propio hoyo. ¿Por qué? Por la maldad que hay en el corazón del hombre. Se me viene ahorita el pecado de este Amán, o de Amán, del que se recuerdan del libro de Esther. Oye, estaba preparando una horca para ahorcar a Mardoqueo, que Mardoqueo ni se metía con nadie. Mardoqueo era un hombre fiel a la puerta allí, que estaba a sus órdenes del rey o del que lo mandara. Era obediente y tuvo su recompensa maravillosamente, mientras el malvado Amán, el enemigo trama para hacer su obra de muerte, pero el Señor está ahí para darnos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Así que él se ahorcó en su misma horca, porque dijo, llévenmelo a esto allá en la horca que había preparado para Mardoqueo. Para Mardoqueo era según los planes del enemigo, pero el Señor se glorificó intercediendo por su pueblo de Israel. El pueblo que estaba allá en Susa. Y la reinita Esther, esta muchacha, le mandó decir con Mardoqueo que ayunaran 3 días y sin agua, todos, y que ella también iba a ayunar, y que sus doncellas, las que la acompañaban ahí, también iban a ayunar. En la unidad, en la comunión de los unos y los otros es importante, iglesia. Pero si no se pueden ver unos a otros, se consumen unos a otros, se muerden unos a otros, ¿a dónde vamos a parar? Tiene que haber una humildad y unidad. ¿Por qué tienes acá que con un alto rango y otro con otro más alto, y acá el que quiere ser más alto? No, aquí no vale esto. El único alto y el único santo y el único eterno y el único verdadero es Dios, el dueño. Él es la suprema autoridad de todas las autoridades de aquí de la tierra, de habidas y por haber. Y gloria a Dios, porque Dios interviene por la iglesia. ¿Cuál iglesia, hermana? La que se consagra, la que vive en santidad, la que tiene temor de hablar mal del prójimo, la que tiene temor de hacerle daño al prójimo. ¿Cuántas veces tú te crees en mucha santidad y desprecias a tu papá y a tu mamá? No eres para mandarles un presente, no eres para llevarles un vaso de agua, algo que ellos están deseando. Decía una señora años atrás, cuando estábamos en la vigilia de la radio, dice, tuve muchos hijos, más de 10 hijos, y ni uno se acuerda de mí, ni mis nietos se acuerdan de mí. Yo vivo aquí en una casita olvidada, decía esta mujer, una anciana. Así que nosotros necesitamos aprender. Necesitamos hacer, necesitamos actuar en amor, caminar en ese amor que le agrada a Dios. El amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor que nunca deja de ser.
ese amor que el Señor Jesús vino a enseñarnos. Si Él vino a enseñarnos, ¿cómo no aprender del divino maestro? ¿Cómo no aprender? Y mira aquí, yo no sabía que el tema era aquí en Lucas 20, dice, la autoridad de Jesús. Sucedió, esto aconteció, pueblo de Dios. Un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, enseñando, ¿y qué era lo que estaba enseñando? Anunciando el evangelio. ¿En qué lugar donde tú estás congregado te enseñan el evangelio? ¿Te enseñan las pisadas de Jesús? ¿Te enseñan los milagros de Jesús que hizo aquí? A través de estos escritos que nos enseñan. Hay tanta palabra, tanta enseñanza que el Señor nos dejó para que aprendiéramos maravillosamente. Y dice, anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Llegaron a ese lugar donde estaba Jesús. Y le hablaron diciendo, dinos. Llegó, ¿sabes quién llegó? Los principales sacerdotes de aquel tiempo y los escribas. Según los escribas eran los más sabios de aquel tiempo. Con los ancianos, había también ancianos. A los ancianos se le da su respeto, se le da su lugar, pero a los que tienen buen testimonio. No a los que ya se han casado 4 o 5 veces y dejan la esposa y agarran otra y dejan la mujer y agarran otra mujer y ahora convives. No, pues ni estoy casado nomás con mi pareja. Pues Dios lo sabe, yo no lo sé. Dios lo sabe, yo no lo sé. Pero déjame decirte, y les hablaron diciendo, dinos, le dijeron a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Siempre miraban, siempre lo estaban observando a mi Señor Jesús. Dice, ¿o quién es el que te ha dado esta autoridad? Fíjate las dos preguntas que le hicieron los principales sacerdotes, los fariseos y los ancianos. Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién es el que te ha dado esta autoridad? Le llamaron la atención. Me gozo con el divino maestro. ¡Ay, santo! Le amo tanto esta palabra que me ha ayudado por más de 40 años. Le dice, respondiendo Jesús les dijo, y tiene 2 puntos ahí para detenernos un poquito. Respondiendo Jesús les dijo, ¿cómo les dijo? Os haré yo también una pregunta, respóndanme. ¿No les contestó la pregunta que le hicieron estos hombres? Dinos, ¿o quién te dio esta autoridad? Pero él no les contestó, él les dijo, yo también les voy a hacer una pregunta, respóndanme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, mira lo que ellos discutían entre sí, no le contestaron, discutían entre sí. Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Ellos estaban comentando. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. De las dos maneras tenían miedo de contestar la pregunta que Jesús les hizo. Pero Jesús les hizo esa pregunta sabiendo él a ver qué era lo que le iban a contestar. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Ahí tuvieron que, ¿cómo se dice? Pues callar. No sabemos. Dice, respondieron que no sabían de dónde fuese. Lo que les preguntó Jesús, que si
Dice, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Y yo puedo decir que era del cielo, porque Dios lo había enviado a Juan el Bautista. Le decía a una hermana, la preparación de Juan el Bautista fue el desierto. Nada delicado, nada, no, fue el desierto la preparación del llamado de Juan el Bautista. Jesús tuvo 40 días en el desierto también. El apóstol Pablo, el apóstol, también estuvo en el desierto de Arabia por 3 años y medio. Y conozco testimonios de personas que han pasado por el desierto por las circunstancias que viven al diario vivir. A mí me preguntan, hermana, mira, pasé por esto, y hermana, gózate, estás pasando por el desierto. La preparación de tu llamado del ministerio. Se sufre, se llora. Pero ahí está Dios, enseñándonos a través de esta palabra. Y cuando les dijeron, y respondieron ellos, que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y así aún atrasito de esta escritura habla cuando Jesús llegó ahí al templo. Le llama el tema que en la Biblia le llama purificación del templo. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Les enseñaba también, diciéndoles esto, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales, ahí está en 19:47, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso, oyéndolo. Es necesario oír estas enseñanzas de Jesús. Es necesario aprender de Jesús. Es necesario aprender. Si queremos ser bendecidos espiritualmente hablando, tenemos que aprender de esta palabra poderosa. Aprender de Jesús. Si aquí les dijo, escrito está. Y Dios ha puesto por el Espíritu, dice su palabra. No temas que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Está hablando Dios con su palabra? Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Si Dios le prometió allá a Moisés, cuando él faltara iba a ser Josué su sucesor. Ya había preparado a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Tú has aprendido de Moisés, le dijo a Josué. ¿Has aprendido de Moisés, mi siervo? Así como estuve con él, estaré contigo. Y yo creo con todo mi corazón que así como Dios ha estado con sus siervos, y aquí en el capítulo 11 de Hebreos habla de esa fe que le agrada a Dios, de todos los que por fe caminaron. Y si estoy aquí es por la fe que estoy aquí, porque yo no pago por estar aquí. Yo estoy aquí en obediencia al Señor. Y le doy la gloria y la honra al Señor, porque yo no tengo que agarrar ni un penny ni un dólar de nadie.
porque Él es el que me recompensa. Lo puedo decir con libertad, con seguridad, con temor al Dios vivo. Yo no sé, dice la gente, pues todo se mueve con dinero. Bueno, yo no sé. Mis respetos para esa gente, yo no sé. Pero lo que sí sé si estoy aquí es por la fe, porque Dios es el que provee para estar aquí. Y alabo a Dios. Yo nada por mi mente que me preocupe o que yo esté así pensando que ay, no se va. No, líbreme Dios de caer en esa trampa. No soy de las personas que ando. También yo le decía, escuché a alguien que se estaba lamentando y yo le dije, ¿por qué te lamentas? ¿Quieres que ore por ti para que Dios se acuerde ahorita en este mismo momento de ti? Yo le dije a la persona, ¿para qué te lamentas? Yo creo que no es bueno. Los hijos de Dios, yo creo que no nos conviene lamentarnos. Porque en vez de lamentar, si nos estamos lamentando, en vez de hacernos bien, nos estamos haciendo daño. Porque dice su palabra que para los hijos de Dios no hay malas noticias. Muchas veces le he preguntado a Dios, ¿qué son las malas noticias aquí en la tierra? Si cae un rayo y me parte, pues me hace favor porque aparezco más pronto ahí en el cielo. Así que ir caminando con un corazón agradecido delante de Dios. Con un corazón contrito y humillado en obediencia, pueblo de Dios. Yo te aconsejo que obedezcas la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces Dios a través de la persona del Espíritu Santo te está hablando y no has obedecido? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y por qué dice la palabra que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Porque lamentablemente lo voy a decir, que hay hombres y mujeres que obedecen más al hombre que a estos escritos, que a esta palabra. Yo no sé, Dios lo sabe. Me goza en el capítulo 7 de los Hechos, me goza el transitar de Esteban aquí en la tierra, siendo que escogieron 7 varones llenos del Espíritu Santo. Pero oye, ¿dónde está el Espíritu Santo? Invítalo que asista ya a la casa de oración cuando ya están todos reunidos. Dale la bienvenida a la persona del Espíritu Santo. Que Él tome las riendas en todo. El Espíritu Santo dice, pero como aquellos 7 varones era para servir las mesas, ahí en el libro de los Hechos está, en el capítulo 7. 7 y 8. 6, 7 y 8 de los Hechos, léelo. La palabra es poderosa y me gustan los hechos porque vivimos en los hechos de Dios, en las evidencias, en lo que Él responde, no en los números. Y hay gente, lamentablemente lo digo con temor a Dios, que se pasa más contando. Ya no cuentes, porque a David le fue como en feria por haber mandado a hacer censo para ver con cuánta guarnición contaba. Cuando ya había visto el favor de Dios. ¿Cuántas veces has visto el favor de Dios? Y yo he visto el favor de Dios. ¿Para qué estar confiando en lo que no edifica, en lo que es vano? Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, pidámosle perdón a Dios. Yo también, Padre, perdónanos. Mira, tu pueblo se humilla delante de ti pidiéndote perdón. Ayúdanos solamente con tu ayuda, Padre. Solamente con tu ayuda, revélanos esta palabra para confiar más en ti. Enséñanos, quita la venda de los ojos de los ciegos. Rompe aquellas cadenas de esclavitud hacia la humanidad, Padre. El que tú quieres librarlo, libra, Señor, porque me lo acabas de decir esta madrugada. Yo tengo misericordia del que yo quiero tener misericordia. Tú eres soberano, tú eres Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Padre, perdónanos. Gracias por tu finita atención, pueblo de Dios. Les amo.
Reciban un abrazo a la distancia. Estuvo con ustedes la sierva del más alto Dios, María Teresa Romero. Les amo, pueblo de Dios. Bendiciones. Espero su llamada. Oramos juntos. Dios les bendiga. Amén, amén, amén.